Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús González Colín y les vengo a presentar el tema sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1991. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1991 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de República Socialista Soviética URSS. El eje del conflicto se desarrolló en torno de las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas, defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. La Unión Soviética, por su parte, encabezaba el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Características de la Guerra Fría. La Guerra Fría tuvo las siguientes características. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Cada uno de los bloques organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia. Se produjo una fuerte escalada armamentista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. La demostración del poder y capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestaron en constantes ensayos nucleares. El equilibrio entre las superpotencias estuvo en el mutuo temor de conflicto nuclear que provocó la mutua destrucción. Se desencadenó especialmente en la sociedad occidental una fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. El momento de máxima tensión fue la crisis de los misiles en Cuba 1960. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban aliados directamente con uno de los bloques. Por ejemplo, la Guerra de Corea 1950-1953, la Guerra de Vietnam 1955 y 1975, la Guerra del Yom Kippur 1973. La competencia entre los bloques se evidenció en otras áreas como la cultural y la tecnológica. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia para la exploración del espacio. En la sociedad, el conflicto se sostenía a través de los enormes aparatos de propaganda de ambos bloques. Para las potencias eran tan importantes los logros obtenidos como su comunicación, ya que los triunfos y los fracasos de la misión se percibían como triunfos o fracasos de un modelo político o de un estado sobre el otro. Causas y consecuencias de la Guerra Fría. Causas. Podemos resaltar dos principales causas de la Guerra Fría. La causa predominó de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. El Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial, no agradaba al comunismo de Joseph Stalin. Algunas de las consecuencias de la Guerra Fría fueron la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Estos se manifestaron en la
debilitamiento de los partidos comunistas del Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS, acumulación de las armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizar la Guerra Fría se redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles. Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de los otros países. La amenaza permanente de guerra favoreció la aparición de movimientos antibélicos y antinucleares internacionales. El fin de la Guerra Fría. Luego del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960, hacia la década de 1980 ambos bloques sufrieron crisis económica. La injerencia de la política de los otros países y la escalada armamentística consumían una enorme cantidad de recursos y provocaron crisis tanto en Estados Unidos como en la URSS. Algunos países satélites de la Unión Soviética comenzaron a manifestar su descontento. En sucesivas reunieron los líderes de ambos bloques, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachov. Acordaron necesidad de inicio de un nuevo modelo de relaciones internacionales. La URSS inició una serie de profundas formas internas de